eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Así es, amado Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque nueva es tu misericordia, porque tú, Señor, nos rodeas con tu gracia y tu favor, Señor. Con una sola palabra bastó para que fueran hechos
el mar, Señor, el cielo y la tierra, Señor. Por eso te alabamos. Tú eres nuestro hacedor, Señor, y delante de ti depositamos toda nuestra confianza, Señor. En ti está nuestra salvación y nuestra gloria. Tú eres nuestro más alto refugio. Te alabamos. Entramos en tus atrios, Señor, y clamamos tu presencia en este lugar, la presencia de tu Santo Espíritu. Te alabamos en el nombre de Jesús. Con todo mi corazón, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Cantaré a tu nombre altísimo, cantaré a tu nombre altísimo. Que te alabo de verdad, hoy te diré, mi Señor, que te alabo de verdad. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Cantaré a tu nombre altísimo, cantaré a tu nombre altísimo. La presencia del Señor reposa aquí. Alabar a Jehová con todo tu corazón. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Alabar a Jehová con todo tu corazón. Con la fe en Jesucristo tengo el poder, un poder como ninguno, tesoro invaluable. Alabar a Jehová con todo tu corazón. Santo y poderoso es el Señor, mi amigo fiel, en quien puedo confiar. Los pueblos todas tus obras, bueno y santo es. Él es el Señor, Él es nuestro Rey. Alabar a Jehová con todo tu corazón. En el cielo las alabanzas de los ángeles el Señor. Aquí en Salem, Cristo Rey, nos recreamos en tu presencia. Alabar a Jehová con todo tu corazón. En ti confiarán los que conocen tu santo nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a quien te busca. Alabar a Jehová con todo tu corazón. Gracias a Dios por su presencia, aquí en Salem recibe mucha fe. Alza tus manos, alaba a Cristo, Él
Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Así es, amado Rey, también te queremos adorar, Señor. Adorar en la hermosura de tus atrios, Señor, clamarte, Señor, cantarte con arpa y con pandero, Señor, glorificar tu nombre, Señor, porque tú, Señor, has tenido misericordia de este pueblo que te busca y que te ama, Señor. En ti, Señor, confiamos nuestra debilidad, Señor, y confiamos que harás maravillas por medio de tu amado Hijo Jesucristo, porque nos has entregado la salvación. Te adoramos y te bendecimos. Recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por las palabras de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón de aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Así es, amado Padre, hoy te pedimos, Señor, y nos acercamos a ti con un temor reverente, Señor, para que seas tú llenándonos de tu instrucción, de tu palabra, que nos conduzca, Señor, hacia ese propósito santo que tienes para nosotros. Te clamamos, Señor, por la vida de nuestra pastora Cristina, por favor, úngela con doble porción de tu unción y llénala, Señor, pon carbón encendido en sus labios, Señor, ministrala, Señor, con ese manto profético que has puesto sobre ella, para que
en ella, Señor, seamos benditos el pueblo, Señor, que ella pastorea, Señor, y para que seas tú remunerándole este servicio, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y con la dirección de tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amado Dios, estamos dándote muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas, que seas tú tomando control y hablando en medio de tu pueblo con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Aquí en este capítulo 5 nosotros encontramos un pasaje que está hablando sobre el paralítico de Betesda. Y la palabra de Dios nos narra a través de esta historia que este hombre llevaba 38 años así paralítico. Y la palabra nos dice que él esperaba un milagro, y era que en el estanque, cuando se movían las aguas, un ángel del Señor descendía. Y cuando esto pasaba, él agitaba el agua y pasaba algo, sucedía, que la primera persona que se lograra meter allí en el estanque quedaba sana. Él tenía una condición paralítica, entonces esto no le permitía a él llegar, pero él tuvo un encuentro con el Señor, y cuando tiene ese encuentro con el Señor le da esa sanidad, viene esa sanidad a él. Y mire, es interesante que nosotros como hijos de Dios entendamos que todo hombre y toda mujer necesita tener un encuentro con Jesucristo en su vida. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, la vida de todo hombre y de toda mujer es cambiada, es transformada. Esa vida no vuelve a ser igual. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. Él tuvo ese encuentro tan tremendo con el Señor. Y lo que le está diciendo, lo que el Señor le está entregando a él es un milagro que cambió y transformó su vida. Un milagro que cualquier persona desea tener, desea que llegue a su vida. Y es importante que nosotros entendamos que esto que vemos aquí es lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros cuando conocemos a Jesús, cuando nos comparten de Jesucristo, cuando nos hablan la palabra y nos entregan ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida eterna. ¿Qué sucede en nuestras vidas? En nuestras vidas viene a pasar o a suceder una liberación. Somos liberados de las cadenas, de la esclavitud, de todo aquello que se llama mundo, que nos hacía o que nos llevaba a esa condición de pecadores y de estar apartados y de tener intimidad con Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús, viene para nosotros esa liberación. ¿En qué consiste una liberación? En que una persona obtenga o tenga en su vida una libertad. ¿Una libertad de qué? De todo lo que se llama esclavitud al mundo, de todo lo que se llama pecado. Entonces, una liberación es poner en libertad a la persona.
Nosotros antes estábamos bajo el dominio del enemigo, de Satanás. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, Él viene y trae una libertad a nuestras vidas. Viene y corta ataduras, corta cadenas y nos da una oportunidad de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ser coherederos de todas las bendiciones que trae esa condición de ser hijos de Dios. Nosotros, cuando estábamos sin el Señor, vivíamos una vida desordenada. Por eso toda la gente sentía tanto vacío, sentía tanta aflicción, tanto desespero. Las circunstancias llegaban, golpeaban con gran fuerza y causaban grandes heridas, grandes aflicciones en medio de todos los hombres. ¿Qué sucede? Viene el Señor y transforma nuestras vidas, ¿sí? Y mire, Él nos saca de en medio de esas opresiones, Él nos libera de todas esas obras muertas. Y es necesario que nosotros entendamos que después de que eso sucede en nuestras vidas, nosotros tenemos que mantenernos en la presencia del Señor. Porque cuando nosotros nos mantenemos consagrados y ocupados en las cosas de Dios, el Espíritu Santo obra en medio de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo obra en medio nuestro, pues nosotros vamos a estar alejados de la obra del enemigo. Por eso es tan importante la vida de intimidad y de comunión con nuestro Dios. Cuando nosotros empezamos este camino, empezamos a desarrollar una vida de oración. La oración, ¿qué hace en la vida de las personas? La oración nos hace tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa comunión, nosotros nos mantenemos despiertos, ¿sí? Y por eso es que podemos empezar a entender, ¿sí? Que cuando el hombre peca se abren puertas, y cuando esas puertas se abren, el enemigo tiene todo el derecho y puede venir y tocar esa vida y puede golpearla, la puede enfermar, la puede oprimir, puede traer depresión a esa vida, puede causar cualquier obra de muerte, de suicidio, puede causar obras de robo, de destrucción. El enemigo hace todas esas cosas en la vida de los hombres. Cuando una persona conoce a Jesús, empieza a orar y la oración fortalece. La oración es muy tremenda porque aviva nuestro hombre espiritual. Y recuerde que eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros, el hombre que dirija o el ser que dirija nuestras vidas, sea el Espíritu. Porque el Espíritu es el que lleva la vida de Dios. No puede ser ni el alma, ni puede ser el cuerpo físico. Tiene que ser el Espíritu. Y cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a avivar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a habitar dentro de nuestras vidas y nos despierta. Y por eso nosotros empezamos a clamar, a gemir, a orar. Y empieza el Espíritu Santo a hacer una obra dentro de nosotros. El pecado siempre va a estar a la puerta. Y el pecado siempre va a querer atrapar al hombre. Pero la oración hace que nosotros tengamos un muro de protección para que el enemigo no nos pueda tocar. Cuando nosotros oramos, se empieza a desarrollar un fruto del Espíritu Santo en medio de nosotros y es el dominio propio. El dominio propio es muy interesante en nosotros porque nos da poder, porque nos da fuerza, porque nos da autoridad, porque nos da control. Y cuando esto se empieza a desarrollar en nuestras vidas, nosotros vamos a empezar
a hacer lo que a Dios le agrada. Empieza a accionar en nosotros las actitudes correctas, las actitudes que Dios quiere ver en una persona. Este fruto del Espíritu Santo hace que nosotros no caigamos ante la tentación, que no cedamos ante el pecado, que nos guardemos, que estemos apartados. Por eso dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor sabe que cuando nosotros estamos velando, estamos en una completa comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pasa que nuestro espíritu se levanta, ¿sí? Y cuando nuestro espíritu se levanta, nosotros no vamos a caer ante esas tentaciones, porque recordemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, por eso es tan importante que nosotros mantengamos una comunión con nuestro Dios, que nosotros nos acerquemos a Él. La intimidad siempre va a ser primordial en este caso. Siempre va a ser necesaria e interesante la intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios trae sustento de Dios a nuestras vidas. Y cuando hay sustento de Dios, quiere decir que nosotros estamos siendo alimentados por el Señor y fortalecidos por el Señor. Cuando eso sucede en nuestras vidas, nosotros puede venir la tentación, pero no vamos a caer ante la tentación. ¿Por qué? Porque estamos en una relación perfecta con nuestro Dios. Y nosotros sabemos que eso es lo mejor que le puede suceder al hombre. Y entonces, mire, cuando nosotros estamos bien con Dios, a nosotros no nos interesa mezclarnos con el mundo, porque para nosotros el mundo ya no significa nada. Lo que tiene significado en nuestras vidas es nuestro Dios todopoderoso. El llamado que Dios hace a nuestras vidas es un llamado a la santidad. A eso nos está llamando el Señor. Esto significa vivir apartados para Dios. Y cuando nosotros nos apartamos para Dios es porque ya sabemos que Dios tiene un propósito con nuestra vida, que ese propósito se va a cumplir en nosotros. Y es un propósito que salió de Dios para con nosotros. Es un propósito que nos va a bendecir, que nos va a hacer o nos va a apartar del montón y va a poner sobre nosotros lo que nosotros necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire, el Señor nos eligió a nosotros, no fuimos nosotros los que elegimos al Señor. Él nos eligió a nosotros, y cuando Él nos elige, Él trae su Espíritu para que su Espíritu nos empiece a santificar. La sangre de Jesús nos lava y nos limpia, pero su Espíritu en nosotros empieza a hacer una obra de santificación. Esa obra de santificación hace que nosotros empecemos a obedecer a Dios, que nosotros empecemos a entender el plan de Dios, que empecemos a abrazar el propósito de Dios. Y no es una obligación, todo lo contrario, nosotros nos vamos enamorando de ese propósito y lo vamos llevando a cabo y nos dejamos guiar por el Espíritu para cumplir con ese plan del Señor. Cuando la salvación llega a nuestras vidas, no es porque la merezcamos, es porque es un regalo de Dios. Eso es la salvación.
No tenemos que tener ninguna cualidad, no tenemos que tener absolutamente nada. El Señor la regala, es gratis, es gratuita la salvación para nuestras vidas. ¿Por qué llega la salvación a nosotros? Porque la salvación trae sobre nuestras vidas esperanza de gloria y empieza a transformarnos, a llevarnos a eso que el Señor quiere que nosotros seamos, hombres y mujeres apartados para Dios, santificados para Dios, hombres y mujeres que se deleitan en la presencia del Señor, que se gozan en la experiencia, en la presencia y teniendo experiencias con Dios. ¿Por qué es tan maravillosa esta vida? Porque la vida espiritual siempre pone en nosotros esperanza. Eso hace la vida espiritual. Cuando nosotros vivimos una vida anímica o una vida en la carne, la esperanza no es o no se manifiesta en nosotros. Nosotros tenemos nuestras esperanzas en lo que vemos, en lo que tocamos, pero cuando empezamos a tener una relación preciosa con nuestro Dios, para nosotros viene una esperanza maravillosa, y es que un día nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, que un día vamos a ver a nuestro Padre, que un día vamos a habitar en ese lugar maravilloso que se llama cielo y que vamos a disfrutar eternamente con la presencia de Dios o en la presencia de Dios. Cuando el Señor nos ofrece la salvación, Él no nos pide absolutamente nada. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos, ¿sí? Porque, mire, nosotros no podemos pagar por la salvación. Nadie puede pagar por la salvación. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo morir en una cruz, padecer, ser crucificado, y eso nos dio entrada a nosotros a la salvación. Nosotros por sí mismos no lo podíamos pagar, por eso tuvo que ser el Hijo de Dios. Él tuvo que ser ese cordero que fue llevado al matadero, y cuando se presentó ese sacrificio, se nos abrió una puerta, y esa puerta fue la entrada a la salvación. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es muy bueno y es misericordioso. A veces la gente tiene en su mente ese significado de Dios como que es un Dios bravo, que es un Dios que se enoja, que es un Dios duro. No, todo lo contrario. Mire, Dios trató de buscar una puerta para que los hombres fuésemos salvos. Y Él entendió que ya no era así como le tocó al pueblo de Israel, que ellos tenían que ofrecer sacrificios. Entonces, mire, ellos pecaban, iban y sacrificaban delante del Señor y derramaban la sangre de un animalito, de un corderito, y ya eran limpios del pecado. El Señor entendió que eso ya no servía, porque los hombres ya pecaban, presentemos el sacrificio y listo. El Señor Padre Todopoderoso se cansó de eso. Entonces por eso Él tuvo que enviar a su Hijo. El Señor buscó cómo sacarnos de allí, cómo sacarnos de eso en que estábamos sumergidos nosotros, en el pecado, en la maldad, en el engaño. Y por eso fue que envió a su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, Él viene para cambiarnos absolutamente todo. Eso es lo que sucede. Eso es lo que yo he visto en mi testimonio. Cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, llegó el mensaje de Jesucristo, yo estaba en otros asuntos muy diferentes. Pero cuando me empezaron a compartir de la palabra, al principio yo no entendía. Pero después el Señor, que es amor
y gracia, Él empieza a obrar en nuestras vidas. Y mire, yo sin darme cuenta, empecé a recibir ese regalo y el Señor empezó a revelarse a mi vida. Y cuando Dios empieza a revelar a mi vida, yo empiezo a conocer un Dios que no conocía, un Dios que es muy bueno, que es misericordioso, que es bondadoso, que es generoso. Y me empiezo a relacionar con Él y empiezo a entender que Dios es bueno, que es un Padre que nos ama, que nos cuida, que vela por nosotros. Empecé a sentir llenura, empecé a recibir paz, empecé a ver cómo mi vida era cambiada y transformada y cómo empezaba a haber una gracia tremenda en mi vida y me empezaban a suceder cosas que antes no me sucedían. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Y este plan no es para ninguna persona en especial, esto es para toda la humanidad, pero todos no lo entienden, todos no lo reciben. Nosotros, gloria a Dios, recibimos del Señor Jesús, pero el Señor sabe que nosotros seguimos en este cuerpo de carne. Por eso el Señor nos manda a que nos apartemos del pecado. El pecado siempre va a estar allí y no significa que nosotros no seamos pecadores, pero mire, es interesante que la comunión con el Señor, el orar, el velar, el estar con Él, hace que nosotros empecemos a dejar ese pecado que antes lo teníamos allí fijo en nuestras vidas. Por eso la intimidad con Dios es primordial. Siempre la intimidad con Dios va a ser primordial, porque Dios es el que nos sustenta a nosotros en nuestro espíritu. No hay otra forma en que podamos ser sustentados. Es Dios el que nos alimenta, es Dios el que nos fortalece. Es nuestra relación con Dios la que cambia nuestras vidas, las que nos transforman, la que nos aparta del pecado, la que nos santifica, la que hace que ya no nos mezclemos en todas las cosas del mundo. Antes todo lo del mundo para nosotros era común, pero cuando nosotros lo conocemos al Señor, nosotros somos llamados a vivir en santidad y por eso empezamos a limpiarnos, por eso empezamos a dejar atrás todo aquello que sabemos que no nos conviene y empezamos a tener o a estar apartados para Dios con un propósito exclusivo y es en hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Para eso somos nosotros elegidos. El Señor nos eligió para que nos santifiquemos. ¿Qué produce en nosotros la santificación? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Señor sabe que pecamos, pero esa sangre de Jesús vuelve y nos lava. Pero hay una condición que también se debe ver en cada uno de nosotros y es que nosotros obedezcamos al Señor, que nos santifiquemos para Él, que nos apartemos. En otras palabras, que nos consagremos para Él, que nuestra vida se aparte para el Señor. La salvación es un regalo especial que llega a nuestras vidas. Es un regalo que nosotros no podemos pagar, pero es un regalo maravilloso. Cuando nosotros empezamos a entender el plan de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros nos aferramos a ese regalo. Mire, empezamos a depender de ese regalo. ¿Por qué? Porque ese regalo hace que nosotros nos llenemos de esperanza. Por eso nuestros días, nuestros años son cambiados. Y hay eso que antes nos movíamos en tanta incredulidad, empieza a ser cambiado por fe, por esperanza,
porque ese es el Dios que tenemos nosotros. La iglesia tiene un Dios que pone fe en nosotros, que nos hace creer lo imposible, que nos hace ver lo imposible. La palabra de Dios pone en nosotros esperanza y nos empieza a limpiar, nos empieza a avivar, nos empieza a enseñar, nos empieza a guiar. El Señor no nos pide nada. Eso es lo bueno que pasa con nuestro Dios. Y si nos pidiera, nosotros tampoco tendríamos la forma de pagar. Pero mire, el Señor empieza a hacer una obra maravillosa en nosotros. Cuando nosotros lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, nuestras vidas empiezan a ser cambiadas. ¿Qué es lo primero que pasa? Que nos enseñan que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso hacemos una oración. Y cuando nosotros hacemos esa oración de entrega a Jesús, donde le pedimos que nos lave y nos limpie de nuestros pecados, y nos arrepentimos y nos humillamos ante el Señor Jesús, viene sobre nuestras vidas un cambio de rumbo. Ya no seguimos como van todos los hombres en lo natural. Nosotros empezamos a ser cambiados hacia el camino espiritual, el camino que conduce a la presencia del Padre. Y por eso es que nuestra voluntad empieza a ser transformada y podemos empezar a obedecer, empezamos a ser sensibles. Leemos la palabra y el Señor nos empieza a hablar por medio de ella. El Señor nos empieza a cambiar. Cuando el Señor y la palabra empiezan a obrar en nosotros, nosotros nos empezamos a disciplinar, nos empezamos a exigir. Y ese dominio propio empieza a ejercer direcciones en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Empezamos a tomar la cruz que el Señor pone sobre nosotros. Cuando nosotros tomamos esa cruz, nosotros empezamos a romper patrones viejos. Sí, esos patrones viejos, eso hace la cruz en nuestra vida. Se empiezan a romper esos patrones, esos hábitos que por años nosotros practicábamos, se empiezan a quedar atrás. ¿Y qué más empieza a suceder? Nosotros empezamos a ser limpios de ligaduras con espíritus. Empezamos a ser lavados por la sangre de Jesús. Por eso empezamos a dejar atrás todas esas obras de muerte y empezamos a ver las obras de Dios sobre nuestras vidas, empezamos a ver los milagros. Por eso empezamos a cambiar nuestra pasada manera de vivir, nos despojamos del viejo hombre. Ese viejo hombre va quedando atrás y recordemos que ese viejo hombre está viciado conforme a todos los deseos engañosos. ¿Engañosos de dónde? Del mundo. Y empezamos a ser renovados en nuestro espíritu. Y esa renovación de nuestro espíritu nos renueva también nuestra mente, nos renueva nuestro corazón y nos empieza a vestir del nuevo hombre. Ese nuevo hombre viene de parte de Dios. Ese nuevo hombre no es de aquí, de la tierra. Ese es un nuevo hombre que se forma en la justicia y en la santidad de Dios. Esa es la obra tan tremenda que empieza a suceder en nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos como hombres a dejar todas esas cosas que hacen que nuestra alma sea golpeada, que nuestro cuerpo sea golpeado, que hacen que nuestro espíritu nos encienda. Nosotros tenemos que empezar a negarnos a cosas y nosotros como cristianos sabemos que lo hemos hecho. Nosotros antes no entendíamos, para nosotros todo era lo mismo, pero cuando conocemos a Jesús, mire, nosotros empezamos a crucificar nuestra carne y cuando crucificamos nuestra carne, empezamos a dejar esos apetitos, esas cosas que nos llevan al pecado, que son los deseos de la carne, y empezamos a tomar la cruz de Jesús. Y tomar la cruz no significa que nos vamos a entristecer, todo lo contrario. Cuando nosotros empezamos a tomar la cruz,
nosotros sabemos que es una puerta de Dios que se abre para nuestras vidas. Es una puerta del enemigo que se cierra sobre nuestras vidas y nosotros empezamos a tener autoridad. Nuestros pensamientos empiezan a ser cambiados, nuestros pensamientos empiezan a ser mudados. Y mire, estos pasajes que leímos son interesantes. ¿Por qué? Porque este hombre recibió un milagro tremendo de parte del Señor Jesús. El Señor Jesús lo sanó. Mire lo que le dice el Señor. Él le está diciendo a Jesús: no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, esto fue lo que le dijo Jesús inmediatamente: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, el Señor, el primer milagro que hace es darnos la salvación. Pero a partir de eso empiezan a suceder muchos milagros en nuestra vida. Empiezan a sucedernos cosas poderosas, gloriosas, así como las que vio este paralítico de Betesda. Él vio la gloria del Señor. Recordemos que él era un paralítico que no se podía parar del piso, pero tiene un encuentro con Jesús y su vida es cambiada, su vida es transformada. Y mire, los hombres lo que decían es: ¿cómo que te hizo un milagro en el día de reposo? Aplicando la ley. Por eso le decían, no es lícito que lleves tu lecho. Mire, él acababa de recibir un milagro poderoso de Dios. Y es interesante que nosotros entendamos esta situación, porque nosotros los hijos de Dios no podemos caer en ese legalismo. Nosotros no podemos movernos así. A partir de Jesús, mire, nosotros tenemos que entender que nuestra vida está llena de gracia. Gracia son favores inmerecidos. Eso es lo que hay sobre nuestras vidas y la que hay sobre otros hombres. Cuando una persona recibe un milagro, debe disfrutar de ese milagro. Debe darle gracias a Dios por ese milagro. Debe participar acerca de ese milagro. Y mire, los hombres nos debemos alegrar por los milagros, por las maravillas que ocurren en medio de las personas. Aquí en los versos que leímos dice que después le halló Jesús en el templo y le dijo. Esto es bien interesante que nosotros lo entendamos. Mire lo que le dijo Jesús. Mira, has sido sanado. No peques más para que no venga alguna cosa peor. Nosotros entendemos que somos cristianos. Y cuando somos cristianos, el Señor hace una obra tremenda de liberación en nuestras vidas. El Señor nos liberta de la esclavitud, del pecado y del dominio de demonios. Los demonios ejercían dominio sobre nuestras vidas. Pero el Señor, mire, Él nos está diciendo claramente, Él ya nos hizo un milagro, pero nosotros tenemos que permanecer guardados del pecado. Por eso dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Qué bueno que nosotros entendamos esto, porque cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él empieza a poner frutos de Él en nosotros. Y esos frutos nos llevan a nosotros al poder, a la fuerza, a la autoridad. ¿Sí? Eso hacen los frutos de Dios. Nos cambian nuestros pensamientos, nos hacen accionar de una forma diferente, pensar de una forma diferente, actuar de una forma diferente. Eso es lo que hacen los frutos de Dios en nuestras vidas.
Cuando nosotros recibimos ese milagro de la salvación, ha llegado un regalo muy especial a nosotros. Un regalo que viene cargado del plan y de la obra de Dios para con nuestras vidas, que nos empieza a mostrar un futuro glorioso, un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de gracia. Y nosotros empezamos a disfrutar. El Señor no nos pide nada a cambio de eso. El Señor lo único que quiere es que nosotros vivamos para servirle. Eso es lo único que quiere el Señor, que lo agrademos, que nos arrepintamos del pecado, que dejemos atrás el pecado y que nuestra vida cambie de rumbo. Eso es lo que pide el Señor en nuestras vidas. Por eso Él nos entrega amor y empieza a llenar esos vacíos que hay en todo hombre y en toda mujer. El amor de Dios es el único que puede llenar esos vacíos. Por eso es que Él viene y nos empieza a transformar y empieza a darle una razón a nuestras vidas. Empieza a vivir y a poner, empieza a llevarnos a que nosotros vivamos en el propósito y en el plan de Dios. Cuando nosotros empezamos a vivir así, entonces empezamos a tener ese dominio que es tan importante para nuestras vidas, ese dominio propio. Y por eso es que empezamos ya a negarnos a cosas que antes eran comunes para nosotros. Nosotros ya las empezamos a dejar atrás, empezamos a crucificar nuestra carne y nuestro espíritu empieza a crecer. Nuestro espíritu empieza a dejarse dirigir por Dios y se abre una puerta maravillosa para con nosotros. Una puerta que nos lleva a movernos en el espíritu, en lo sobrenatural, en el poder de Dios. Pero cuando el hombre peca, ¿sí? Peca no porque sí, sino porque se propone, porque decide hacerlo, va a suceder algo en la vida, y es que se empiezan a abrir puertas espirituales, no de bendición, sino puertas espirituales que hacen que los demonios regresen. Por eso es que, mire, cuando una persona empieza a ser tocada por un demonio y empieza a tener esas manifestaciones, ¿qué puede concluir uno? Que esa persona abrió puertas espirituales, que esa persona hizo cosas que al Señor no le agradan, que se permitió pecados, que se permitió pensamientos, actos. Y eso hizo que se abriese esa puerta, y a eso es a lo que se está aquí refiriendo el Señor. Por eso es que le dice, tú ya has sido sanado, no peques más. Cuando el hombre, ¿sí?, está en la presencia del Señor y decide volver a pecar, mire lo que le pasa. Va a venir un espíritu peor, o le va a empezar a suceder cosas peores que las que le sucedía antes. Por eso es tan importante que nosotros llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Es bien importante que nosotros lo llevemos allá. Es bien importante que nosotros obedezcamos a Dios. Recuerde que la obediencia produce en nosotros poder de Dios. Y ese poder de Dios se va a manifestar en las acciones, en los pensamientos, en los sentimientos que manifestamos nosotros como hombre. Empezamos a tener un compromiso con Dios y no nos dejamos ya llevar por las cosas que llaman tanto la atención. Recuerde que querer es poder. Nosotros no podemos estar metiendo, no, es que el diablo, no. El Señor nos ha dado a nosotros voluntad, nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros tenemos que aprender a decidir. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor no quiere que nosotros volvamos atrás. El Señor lo que quiere es que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios llena nuestras vidas, nosotros empezamos a hablar como con salmos,
con himnos, con cánticos espirituales. Eso dice la palabra. Por eso empezamos a cantar y a alabar ¿a quién? Al Señor. Eso es lo que sucede. ¿Qué más pasa en nuestro corazón? Nuestro corazón empieza a darle gracias a Dios. ¿Cuándo? Continuamente. Porque nosotros sabemos que no somos nosotros, sino que es el Señor el que está haciendo absolutamente todo. Por eso cantamos para Él, por eso danzamos para Él, por eso levantamos el nombre de Jesucristo, reconocemos el nombre de nuestro Dios y levantamos. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, en la casa de Dios y empezamos a buscar todo lo del Señor, nosotros vamos a mantener ocupados en las cosas de Dios. Y cuando estamos ocupados en las cosas de Dios, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a menguar en los malos pensamientos, en el desánimo, en el cansancio, en el enojo, en el estrés. Todo eso va a ser quitado de nosotros. Los malos espíritus salen de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no hay cabida para ellos. ¿Qué más sucede en nosotros? La presencia de Dios hace que nosotros podamos ser usados por Dios. Por eso es que viene un uso de Dios sobre nuestras vidas. Nos despojan de nosotros y es el Espíritu el que empieza a brillar. Nuestro hombre espiritual es el que se levanta, ¿sí? Y Jesús ha hecho esa liberación tremenda en nuestras vidas. Y cuando sucede esa liberación, nosotros ya empezamos a ser libres. Por eso empezamos a caminar, a correr espiritualmente, por eso amamos ir a la casa de Dios, por eso deseamos estar conociendo la palabra, por eso nos alegra cuando viene la palabra profética sobre nuestras vidas, cuando el Señor nos habla. Aún nuestras enfermedades empiezan a ser aquietadas. Nuestras enfermedades ya no tienen ese dominio que tenían antes. El Señor nos empieza a sanar, nos empieza a librar de nuestras dolencias. Y por eso, uno después es que cae en cuenta y dice, cierto, si yo padecía esto, si yo sentía esto, pero el Señor ya hizo una obra tremenda en nosotros. El Señor ya se manifestó de una forma sobrenatural. ¿Qué sucede? El Señor quiere que entendamos que la liberación que Él hace a nosotros nos da entrada al reino de Dios. Y recuerda que uno no puede estar en el reino de Dios y en el reino del diablo. No, si ya tuvimos entrada al reino de Dios, vivamos como hijos de Dios. Vivamos apartados, apartémonos del pecado, apartémonos de las obras muertas, apartémonos de todo eso que el Señor llama pecado, llama maldad, llama engaño. Por eso dice en Mateo 12, 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor nos empieza a vestir de autoridad y por eso aún tenemos poder para echar demonios. Qué bueno que nosotros entendamos esto. ¿Sí? Porque cuando nosotros entendemos esa obra tan tremenda de limpieza, de poder, de gracia, de liberación que el Señor hace en nuestras vidas, nosotros empezamos a ver unas características maravillosas que se empiezan a mover en nosotros. Cuando nosotros miramos a los patriarcas, a los profetas, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, nosotros vemos que ellos vivieron tiempos tremendos con Dios. ¿Sí? El Señor se manifestaba de una forma poderosa, pero cuando nosotros vemos lo que empezó a pasar cuando viene Jesús, el mundo no estaba viviendo ese tiempo de milagros, ese tiempo de poder, de manifestaciones de la gloria de Dios. Jesucristo las trajo a la vida nuestra. Y cuando Jesucristo las trae a nuestras vidas, nosotros por eso decimos que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. ¿Sí? ¿Para qué viene el Espíritu? Para ungirnos. Y dice la palabra que nos ha enviado a predicar buenas nuevas.
a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este es un llamado que tiene toda la iglesia del Señor Jesucristo. A eso nos ha llamado el Señor. ¿Por qué? Porque por eso Él nos ha liberado ya. Y nosotros ya tenemos esa autoridad para hacer esta obra tremenda, para que empecemos a hablar de la obra de Jesús, para que empecemos a participar la salvación, porque ya nosotros somos nacidos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, mire, el Espíritu de Jehová viene sobre nuestras vidas. Y nosotros ya no podemos, mire, caer de nuevo en esas obras donde los espíritus tomaban posesión de nosotros. No, porque es el Espíritu de Dios el que está dentro de nosotros. Es el Espíritu el que nos empieza a influenciar, el Espíritu Santo, el que nos empieza a mostrar, a actuar en nosotros. Por eso, mire, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones empiezan a ser dirigidas por el Espíritu de Dios. Y por eso es que sobre nosotros empieza a verse algo tremendo. Y es que ya no manifestamos la inmundicia de lo que se ve en el reino de las tinieblas, sino que nosotros empezamos a tener una mente renovada, una mente que es transformada, una mente que está manifestando todo lo de Dios. ¿Por qué? Porque está sometida a Dios. Por eso tenemos entendimiento. Nuestras emociones empiezan a ser restauradas. Esa obra de nuestro Dios es bien tremenda. Y mire, los demonios van a querer influir o traer cosas sobre nuestras vidas, pero ya no nos pueden tocar. ¿Por qué no nos tocan? Por la sangre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús. Por eso es que mire, heridas, traumas, cosas que venían de atrás, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesucristo, eso empieza a ser quitado, empieza a ser desbaratado, abolido de nuestras vidas. Y nosotros, mire, empezamos a tener ya como creyentes unos pensamientos diferentes, actos diferentes, se empieza a manifestar emociones diferentes, la fe se empieza a manifestar, la esperanza, cargados de esperanza, y empezamos a tener una vida nueva. A esa es a la vida que el Señor nos quiere llevar. Él ya nos dio una vida, pero nosotros tenemos que mantenernos limpios. Sí, tenemos que estar limpios, tenemos que estar en la voluntad del Señor. No dejemos que el enemigo nos golpee. A eso nos está llevando aquí el Señor para terminar. Hemos sido sanados, no pequemos más. Ahí está la primera condición, para que no venga alguna cosa peor. Aceptemos, el Señor ya nos liberó. Vivamos como el Señor quiere que vivamos, libres, felices, disfrutando de la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy queremos darte muchas gracias. Te damos muchas gracias por toda la provisión que tú nos das. Gracias porque tú provees para nuestras vidas, porque bendices nuestro trabajo, porque podemos presentar delante de ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Te damos muchas gracias. Hoy te pido que bendigas a este pueblo, Señor, que bendigas su provisión, que seas tú, Señor, entregándoles más, bendiciendo lo que ellos siembran en tu reino, Dios. Asimismo, hoy queremos decirte, Espíritu Santo, empieza a tocarnos. Nosotros somos tu iglesia, Espíritu de Dios, tócanos, tócanos, Espíritu Santo, tócanos, hoy toca, aviva los espíritus de este pueblo, aviva, aquieta las almas, Señor, dale descanso a las almas, llénanos, Señor, en nuestros pensamientos, emociones y voluntad de tu palabra. Llénanos, Señor, hoy sopla sobre la iglesia. Yo te pido, sopla, Señor, sopla la iglesia, enciende los espíritus, aviva la llama, Señor, que estos carbones sean encendidos, Señor, que haya fuego de Dios en medio de la iglesia.
Muéstrate, revélate, Señor, revélate a la iglesia. Enciende más la iglesia, aviva la iglesia, Señor. Ya hemos sido sanados, Dios, tú ya nos has liberado. Que no caigamos en pecado, que no practiquemos el pecado, Señor, porque tu palabra dice que puede venir algo peor. Que nos conservemos para ti, Señor. Que mantengamos, Señor, en esa comunión, en esa intimidad contigo. Yo te doy muchas gracias, Señor. Espíritu, toca los corazones, toca los pensamientos. Cambia, hoy lávanos con tu sangre, Jesús. Si hemos pecado, perdona nuestro pecado, límpianos, Señor, límpianos. Hoy te pedimos que nos limpies de todo pecado, pecados que nos son ocultos, lávanos y límpianos. Que tu sangre se derrame sobre la iglesia, Señor, que se derrame tu sangre. Llénanos más y más. Hoy te damos muchas gracias, Señor, gracias porque tú nos cuidas, porque tú velas por nuestras almas, porque tú nos has dado un regalo y es la salvación. Nadie puede pagar por ella, pero tú, Señor, nos has regalado ese maravilloso regalo, lo has traído a nuestras vidas. Gracias, hoy te damos gracias, Jesús, por esa salvación. Hoy declaramos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, que no nos falte tu protección. Y te pedimos, amado Señor, que hoy llenes más y más nuestras vidas de ti. Permíteme hoy bendecir a tus hijos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.